Muy bien. Soy el doctor David Litua y hoy tengo un invitado especial, Ian Mills, quien se graduó de Duke en 2021 y tiene un fascinante libro muy próximo a publicarse. Y un artículo del que quiero hablar hoy, uno muy importante sobre Marción. Y creo que lo que dice es tan relevante que quise invitar a Ian para que nos lo cuente él mismo, precisamente. Ya saben, de viva voz. Así que, bienvenido Ian. ¿Hay algo más que quieras agregar para presentarte? Bien. Ese soy yo. Muchas gracias. Enseño en Hamilton College en estudios clásicos y religiosos. Sería todo. Sí, y creo que es un puesto fantástico y de alguna manera encaja muy bien. Lo que me gusta de tu trabajo académico es esa capacidad de contextualizar dentro del mundo grecorromano, es decir, de replantear. Así que implica un poco un distanciamiento y luego implica una reclasificación y entonces, boom, obtenemos una nueva descripción de la realidad. Y creo que eso es verdaderamente fundamental. No sé si alguna vez se ha escrito la historia de por qué los estudios del Nuevo Testamento y los estudios clásicos están tan curiosamente divorciados y desconectados, pero es gracias a Ian y a muchos otros, que, como Robin Faith Walsh y otros, poco a poco están abriendo camino, pues, hacia este gran y asombroso mundo clásico, que también es el mundo del Nuevo Testamento. Así que queremos hablar específicamente, primero que nada, del libro de Ian. Ahora, Ian, ¿cuándo sale este libro? Y solo para que la gente sepa, ya está disponible oficialmente. No, todavía no. Así que la hipótesis de los evangelios es el título. Hipótesis, algo así como la palabra en inglés, pero ya hablaremos de eso. Significa algo muy diferente en griego. Y saldrá publicado por Fortress Press en noviembre, justo a tiempo para el SBL. Pues yo creo que el 4 de noviembre es cuando saldrá el libro. Pero ya lo puedes encontrar en Amazon y en el sitio web de Fortress Press. Si quieren comprar en preventa, si les parece. La hipótesis. Sí, hipótesis. Escrita igual que en el español. Pero aquí tiene un sentido muy particular. ¿Y podrías por favor contarle a la gente sobre esto, sobre el significado literal antiguo de esta palabra, hipótesis, y exactamente de qué trata? Sí, muchas gracias. De verdad agradezco mucho la invitación. Entonces, el término hipótesis, descubrí este término cuando estaba investigando, en realidad, un proyecto que nunca terminé escribiendo, que trataba sobre libros en la antigüedad que llevaban el mismo título. Así que empecé a buscar todos los ejemplos que pudiera encontrar de diferentes personas publicando sus propios libros, pero todos compartiendo el mismo título. O sea, publicando un libro nuevo, tal vez usando el título de un predecesor o algo por el estilo. Y cuando investigué esto, varios de los ejemplos que encontré, uno de ellos es Dio Crisóstomo, quien es un orador y escritor de discursos de finales del siglo I y principios del siglo II, y él escribe sobre los tres Filóctetes. Así que tres dramaturgos diferentes, Esquilo, Sófocles y Eurípides, todos escribieron una obra con el mismo nombre. Y de la misma manera, puedes ver a Diógenes Laercio o a Ateneo como de hipnosofistas, y ellos hablan sobre las diferentes obras acerca de Sócrates, así que tanto Jenofonte como Platón escribieron una apología, y Jenofonte y Platón también escribieron un banquete de Sócrates, ¿verdad? Y el término que usan para describir lo que estos libros comparten, lo que tienen en común entre sí, es la palabra hipótesis, hupófesis, y significa algo así como estructura subyacente. Es una metáfora. Y los autores griegos en la antigüedad ya escribían que sabían que esta palabra se usaba de muchas maneras diferentes, en distintos contextos. Así que ya existía como una diversidad de usos para este término que la gente expresaba abiertamente. Pero en contextos narrativos, este término significa algo así como sustrato conceptual. Bueno, algo que está por debajo de varias cosas.
Entonces, hupo significa debajo, y esto viene de algo como tidimi, que es como poner debajo. Así que parece ser algo así como la base, o el sustrato, o el. Es, obviamente. A veces es una metáfora arquitectónica, aquello que no puedes ver detrás de tus paredes, todos los listones, soportes y vigas. Pues sí, eso es lo que es una hipótesis, y en un contexto narrativo se usa algo así como cuando la gente habla, por ejemplo, de la esencia. Así que cuando alguien habla de la adaptación de un libro a una película, y dicen, bueno, realmente capturaron la esencia o hicieron este cambio, pero no afectó la esencia de la historia. Se refieren a algo similar a lo que hipótesis acostumbraba significar para la gente en la antigüedad. Y esto se ve con mayor claridad en los escolios, donde tenemos extractos de comentarios antiguos que van, más o menos, línea por línea. Estas obras como el Filóctetes, pero también a través de dramas, así como del corpus homérico. Y estos son contextos donde la gente está comparando múltiples versiones de una historia. Así que Sófocles hizo algún cambio con respecto a Homero. Y van a usar la hipótesis para, de alguna manera, decidir si ese cambio es fiel a la hipótesis o si perjudica a la hipótesis. Y hay una diferencia. Es una diferencia reconocida, pero hay una especie de se usa para nombrar el ámbito, al que a la gente le interesa, como esas cosas que realmente les importa en esa misma historia. Hay más que podría agregar, pero creo que ya contesté la pregunta de sobra. Para nada, muy bien. Entonces, usaste el término conceptual y solo me interesa. Obviamente, si quisieran, podrían escribir lo que en español llamaríamos el meollo del asunto. Y creo que Wendy Doniger, bueno, pues en su libro o en uno de sus libros habla del concepto de micromito. Es decir, no se trata de cómo se cuenta la historia, sino cómo la historia se condensa en la mente de las personas. Y luego, lo que la gente hace con esa especie de historia base, esa esencia, es que inventan muchos detalles. Y pueden modificar muchas cosas. Pero aún así intentan, de alguna manera, mantener íntegra esta trama, como en los estudios gnósticos, donde yo estoy. Esto pasa todo el tiempo, donde la gente dice cosas como, bueno, hay muchas formas de contar el mito gnóstico. Pero al menos en el siglo XX, ellos decían, bueno, ya sabes, los valentinianos lo contaban de esta manera, Marción lo contaba de esta otra. Basílides lo contaba así, pero si lo resumimos, va más o menos así. Dios. Hubo una división en la divinidad y una parte de la divinidad cayó, y esa parte liberó. Una semilla o chispa que entra en la naturaleza humana y queda aprisionada en el cuerpo humano, y luego esa chispa. El propósito de la vida es liberar esa chispa y regresar a la divinidad. Ese es el meollo del asunto, eso sería la hipótesis principal. Por así decirlo, ¿no? Y sobre esa base estarían todas las variantes que encontrarías en los relatos en sí, como las historias concretas. Entonces, ¿esto es supongo? La pregunta entonces ¿es esto una construcción mental para los antiguos? Y si es así, ¿un antiguo podría no estar de acuerdo con otro? Decir, ah, no, esta es la hipótesis de la historia de Filóctetes. Tiene que tener este elemento. Y luego alguien más podría decir, no, eso es algo secundario. Eso no es el núcleo. ¿Hay discusiones de ese tipo? Sí, creo que honestamente ese es el caso, que esto es algo conceptual. Es una abstracción, ¿verdad? Así como fábula es el término narratológico. Y sí parece que tenía contenido. No nada más es como, no es una parte aleatoria de la historia. Bueno, algunos autores, específicamente, otra vez en las escolias, dirán, ya sabes, la hipótesis está constituida por personajes, pero personajes que son clave, eventos y lugares. Como que sienten que al menos tiene algún tipo de estructura.
Y el término sí lo hace, y hay continuidad de un hablante a otro, ¿no? Pero claro, lo que cuenta como un personaje clave depende totalmente de con quién estés hablando. Y hay una tesis doctoral de alguien que está en Duke al mismo tiempo que yo, trabajando en los escolios sofocleos. Analizando los escolios de Sófocles y Eurípides, más o menos, como evidencia de estos debates. Y, claro, solo tienes un fragmento, pero varios de estos fragmentos sugieren que había un debate en curso sobre si Sófocles había hecho mal en cambiar quién mata a Agamenón, precisamente en relación a Homero. Y la hipótesis, o la jupodisis, que es una buena manera de más o menos captar eso. Estamos hablando de algo diferente a la palabra, ya sabes, teoría, en español. Sería como denominar este ámbito, de cierta forma. Mencionar en qué estamos en desacuerdo, sobre qué estamos discutiendo. Así que sí, definitivamente encontramos usos polémicos de este término, especialmente en los escolios, que es un campo muy interesante. Porque es un campo donde de hecho estás viendo por encima del hombro, por así decirlo, de uno de sus lectores, ¿no? Y realizando el acto de leer mientras van anotando a lo largo del texto, ya sabes, ¿no? En teoría. Muy bien. Digo, puedo imaginar. Por ejemplo, dos académicos reuniéndose en un cuarto y hablando sobre Homero, y que uno de ellos diga, ¿sabes qué? Yo creo que es imperativo para la historia que Helena vaya a Troya. Pero luego, ya sabes, alguien como esta Sícaris, pues, Sí, él, en serio que titubea con esa hipótesis. Entonces dice, no, no fue la verdadera Helena la que fue a Troya, solo era un fantasma, y que la verdadera Helena fue a Egipto, y tenemos toda una historia basada en eso. Y me puedo imaginar a alguien. Ya sabes, nada más me imagino a alguien yendo con esta Sícaris y diciéndole, no, 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 no puedes hacer eso. Eso desvirtúa la historia. No es que esté diciendo que alguien en la antigüedad realmente haya hecho esto, solo me estoy imaginando que esto ocurriera. Así que esto sí pasa en la antigüedad. Si llegamos a tener desacuerdos. totalmente. Sí, totalmente. Y ya sabes, ves que aquí estamos como adelantándonos un poco, pero Epifanio dice que Basílides está destruyendo la historia, está destruyendo la hipótesis por, digamos, al hacer que Simón sea crucificado en lugar de Jesús, lo cual sé que Basílides en realidad no dijo. Probablemente sea un malentendido. Pero por lo que sabe Epifanio, eso es lo que él dijo. Él está imaginando que existe este otro evangelio y diciendo que esto es una violación de la hipótesis. De la misma manera, tenemos escolios que dicen, ya sabes, este cambio rompe la historia, este cambio es perjudicial o daña o destruye la hipótesis. Bueno, y de igual forma, defender algunos cambios como en uno de mis escolios favoritos. El escolio Sofocleo dice que todo autor está en libertad de hacer que las cosas pasen a su antojo. Bueno, para que suceda, para que ocurra como ellos quieren, siempre y cuando se respete aquella hipótesis nuclear. Entonces, eso es como el epigrama en mi primer capítulo. Es esta defensa manifiesta de la libertad de. Puedes escribir, reescribir la historia, siempre y cuando respetes lo que este autor entiende como los personajes clave, el escenario y todos los eventos. ¿Verdad? Claro, eso dicen. Pero lo primero que aprendemos en un curso de mitología clásica, o por lo menos en lo que a mí concierne, es que el mito es inherentemente maleable. Y la gente lo moldea de diferentes maneras, para diferentes públicos, para diferentes personas. Así que, cualquiera que sea la cantidad de cambio que se tolera de la que hablamos, va a depender. Basándose en quienes están leyendo e interpretando este material, lo cual, por supuesto, luego va y se alimenta de estos usos polémicos de la hipótesis. Por ejemplo, mencionaste que, para Ireneo, y es Ireneo el primero que transmite la historia de Basílides, ya sabes, de que Jesús en realidad no fue crucificado. Y pues ya sabes, él también menciona que Marción desvirtúa la hipótesis. Y, pues eso es interesante. Y me pregunto si podrías comentar sobre, pues tú sabes, el uso retórico de esta especie de
Pues es que esto, sí tiene lógica, pero también puede usarse para dar de garrotazos. Y en el caso de, es interesante notar que, ya sabes, en las reconstrucciones del Evangelio de Marción, y aquí se me viene a la mente las reconstrucciones más conservadoras, como las de Dieter Roth y Jason Bedun, que sabes, sí, obviamente, no incluye grandes segmentos del Lucas canónico, pero cuando lo ves en estructura y contenido, ya sabes, comenzando con Lucas, capítulo 3, versículo 1, y, ya sabes, el sermón en Nazaret, y los milagros, y la historia de la crucifixión, y la resurrección, el camino a Emaús, o sea, todos esos detalles están ahí. Entonces, me pregunto, digo, la pregunta obligada es, ¿entonces una cosa es la otra? Marción, desde tu perspectiva crítica moderna, ¿destruye la hipótesis o solo está presentando una nueva variante de un núcleo común? Sí, entonces yo. Quiero aclarar eso. Lo que no estoy haciendo es ver en retrospectiva a los críticos literarios clásicos o incluso a los primeros intérpretes cristianos y como que usar el modelo de recurso teológico. No estoy sugiriendo que deberíamos empezar a leer los textos de esa manera. Y entonces, la verdad, no creo que ese sea un tipo de juicio normativo que depende de presuposiciones que no comparto cuando leo textos clásicos. Y en eso incluyo el Nuevo Testamento. No, así que me siento cómodo diciendo. Es totalmente lógico para mí que algunas personas hayan visto el Evangelio de Marción y pensado, ah, otro libro con la misma hipótesis. Y que otras hayan visto el Evangelio de Marción y dijeran, bueno, sabemos que así fue. Epifanio usa la palabra hipótesis, y yo sostengo que Ireneo la usa implícitamente, que utilizó esta idea de una hipótesis para decir, no, este Evangelio rompe con la hipótesis. Así que me da mucho gusto analizar y decir, ¿por qué habría dicho eso Ireneo, dado el hecho de que, como bien señalas, el Evangelio de Marción se parece a horrores a Lucas de Ireneo? Entonces, ¿qué lo hace decir eso? Y tanto tú como yo quisiéramos que Ireneo nos diera una larga lista, las cosas que no le gustan del Evangelio de Marción, ¿verdad? ¿No sería eso muy útil? Lamentablemente, no tenemos ese tipo de desglose, pero si lo conseguimos de Epifanio, ¿no? Lo conseguimos, ya sabes, 2 veces. Bueno, y entonces, tenemos que especular sobre por qué Ireneo dijo eso, pero creo que no es difícil de comprender a Ireneo. Y también quiero hablar de Serapión en relación con esto, porque creo que es una persona muy útil. Ver a alguien darle la vuelta a su respuesta a esta pregunta exacta, digamos, en el transcurso de sus propias interacciones con los cristianos en Rosso. Pero, vámonos con Serapión por un segundo. Es fácil ver como Ireneo. Al leer esto a la luz de sus creencias, las creencias de Marción, que lea este texto y vea pasajes que, en relación al texto que él conoce, parecen distanciar a este Jesús que conoce, del Dios de la Biblia hebrea. Podríamos revisar ejemplos específicos de esto, pero hay un puñado de pasajes donde parece que el texto ha sido cambiado de una u otra manera y está ocurriendo una especie de distanciamiento. Y, con las suposiciones de Ireneo metidas de cajón, eso parece, como, si, las suposiciones de Ireneo sobre Marción metidas de cajón, nos huele a rechazo, el rechazo de Marción, de la relación de Jesús con el Dios de la Biblia hebrea, y puedes ver cómo Ireneo diría, esto ya es demasiado. Eso es entendible. De nuevo, no estoy diciendo que vaya a ponerme del lado de Ireneo o de Marción aquí. Lo que digo es que podemos entender por qué alguien como Ireneo pensaría esto sobre un evangelio que a nuestros ojos es muy parecido. Pero si me preguntas si el evangelio de Marción, de hecho, destruye el núcleo del evangelio, yo simplemente diría que no creo en los núcleos. No lo creo. Y creo que estos meollos dependen de los intereses. Así que depende de lo que te importe en una historia para preguntar si mantiene el meollo, conserva este meollo o desvirtúa el meollo. Creo que estas son formas de hablar de las cosas y son significativas. Pero, ¿cómo? ¿Y la gente? Mi objetivo es entender cómo los primeros lectores de los evangelios, en su diversidad, y eran muy variados, pero como que un acercamiento a tal multiplicidad de evangelios en la antigüedad.
Y creo que la hipótesis es una pieza que falta en esa discusión. Bueno, pero no creo que por eso pueda decirte que este evangelio o este otro conserva la hipótesis auténtica. No creo en tal cosa. Bueno, me parece justo. Sí, creo que mi objetivo es entender también, desde el punto de vista retórico, lo que está haciendo Ireneo. O sea, no para reprocharle, sino para entender este tipo de polémicas antiguas. Porque me parece que lo que está pasando es que él se está aprovechando del tecnicismo del término evangelio. Y está diciendo que el evangelio de Marción desvirtúa la hipótesis. Pero, en ese sentido, creo que él no está pensando en el texto real del Evangelio de Marción, que de hecho dudo mucho que Ireneo haya leído alguna vez. Él deja eso a Tertuliano y Epifanio para que sigan esa línea y realmente revisen el Evangelio de Marción. Pero creo que el tecnicismo del que se aprovecha y hace lo mismo con los valentinianos es que no cita el texto al pie de la letra. Él dice que el Evangelio que tienen en la cabeza, es decir, su teología, lo que nosotros llamaríamos su teología, es lo que está desvirtuando la hipótesis. Porque sí, según Ireneo, obviamente, si distingues al Creador del Dios verdadero y supremo, entonces has desvirtuado el Evangelio. Pero Evangelio ahí significa algo así como no el texto escrito, sino lo conceptual. Ya sabes, la teología en tu cabeza. Y lo mismo pasa con los valentinianos. Los valentinianos tienen exactamente los mismos evangelios que Ireneo. O sea, ellos valoran a Mateo, valoran a Juan. No sé realmente qué hacen con Marcos, pero ya sabes. Eso sigue aplicando para la mayoría de los antiguos. Pero están usando el mismo texto, pero lo que Ireneo comenta como la violación es este. Relato que en realidad no es el relato del Evangelio. Así es. Pero algo así como una interpretación o una alegorización de eso, que es esta historia del pleroma, los 30 eones y cosas así. Entonces, es eso. Esa ambigüedad es con la que él está jugando. Y básicamente se reduce a que mi teología no está de acuerdo con la tuya. O sea, podríamos decirlo de una manera más neutral, pero me pregunto si me estoy perdiendo de algo. Sí, creo que sí. Tengo unas cuantas aclaraciones que creo harán relucir que lo que digo es un poco diferente de lo que tú dices. No que esté en desacuerdo contigo. Creo que él también argumenta eso, pero usa la regla de fe para construir su argumento. Mi teología está en conflicto con tu teología. Ese es su argumento de la regla de fe. Para el argumento que se basa en la hipótesis, de hecho recurre a una tradición más antigua de lectura antialegórica. Eso se remonta, al parecer, a Aristarco y tal vez incluso a Zenódoto, dependiendo de unos fragmentos al azar, difíciles de rastrear. Pero él está recurriendo a una línea de argumentación diferente. Y es un argumento que no trata de tener el texto correcto o incorrecto, sino sobre las prácticas de lectura. Y hay un antiguo argumento que recurre a la hipótesis. Entre otras cosas, también al contexto y cosas así, pero recurre a la idea principal de la historia como guía para leer cualquier pasaje en particular. Y argumenta que las interpretaciones alegóricas, que ya eran bastante comunes en el corpus homérico, hay un argumento en contra de ese tipo de alegorizaciones. ¿Qué dice que hacer ese tipo de alegoría ignora el meollo de la historia? Y por eso, esa lectura es incorrecta. Así es como funciona el argumento. Y ni siquiera es una de las formas. Hay otra de la que también quiero hablar, pero esa es una de las formas en que Ireneo se apoya. El lenguaje de la hipótesis es parte de este tipo de argumento antialegórico ya establecido. Y luego usa el centón para ilustrar lo que está pasando aquí, que es que todo el asunto es el mismo texto, pero diferente interpretación. El centón es cuando extraes versos de la Odisea y la Ilíada y los mezclas para crear una nueva historia. Así que si parece que alguien ha mezclado
La Odisea, versos de la Ilíada y la Odisea para contar la historia de Hércules, que no se encuentra en ningún lado, ¿verdad? Es una combinación de versos. Y él dice que esto es más o menos lo que hacen los valentinianos, que están sacando versos al azar de nuestros evangelios, los mismos evangelios que tenemos, ya sabes, según Ireneo, y creando una nueva historia con ellos. Y dice que hacer eso es ignorar, es sustituir la hipótesis de otra persona por la hipótesis de los evangelios. Esta es su más clara. Esta es una de las cosas que me hizo darme cuenta. Como, mira, Ireneo piensa en los escolios. No literalmente, como si los tuviera enfrente, pero está en la misma línea. Porque él mismo usa el término hipótesis para decir, así como los dramaturgos trágicos, pues. Así también, los valentinianos en realidad han robado. Él dice que los valentinianos han robado su cosmogonía de un dramaturgo cómico, alguien más que escribió una teogonía pagana. Y primero dice que simplemente han tomado prestada la historia y la han sustituido con nuevos personajes. Y dice, no, ni siquiera es así. Solo han cambiado los nombres. Son el mismo personaje. Así que lo que han hecho es tomar prestada la hipótesis. Entonces, él tiene que cambiar su postura sobre si son personajes diferentes o nuevos. Y él dice, personajes diferentes son los mismos personajes. Y entonces, cuando dice, son los mismos personajes con nombres distintos, entonces puede decir, pues, lo que han hecho es que simplemente han tomado prestada la hipótesis de las teogonías paganas, y con ella crearon esta historia del pleroma. Y entonces usaron nuestros evangelios e hicieron un centón a partir de nuestros evangelios para contar esta historia pagana. Así que lo ha seguido con atención, apoyándose en estas ideas de la teoría literaria. El argumento antialegórico de los gramáticos alejandrinos, la acusación explícita de volver a contar una historia que ya ha sido contada, dice él. Bueno, dice, la reelaboración de esta teogonía cómica. Y luego como la imagen del centón, a lo largo de todo, es muy claro que es este tipo de argumento de teoría literaria clásica. Exacto. Lo veo. O sea, obviamente él quiere decir, yo estoy leyendo correctamente y tú no. Pero al mismo tiempo, creo que si me imaginara como una mosca en la pared y estuvieran Ireneo y un valentiniano en la sala debatiendo, sí, creo que un valentiniano diría algo como, estás confundiendo nuestra historia del pleroma con lo que nosotros consideramos la hipótesis de los evangelios. La relación entre la historia del pleroma y los evangelios en realidad no es tan clara. Eso está abierto a debate. Pero, ya sabes, en cuanto a si tienen la misma historia, el mismo meollo que Ireneo, ¿están leyendo Mateo? ¿Tienen un conjunto básico de cosas que consideran esenciales para la vida de Jesús? Bueno, creo que sí. Eso sería, ya sabes, nacimiento, milagros, tal vez crucifixión, resurrección, eso lo tienen. Y entonces la historia del pleroma, eso es en realidad algo muy diferente. Y bueno, es como si alguien, ya sabes, 100 años después de Ireneo, viniera con él y le dijera, bueno, Ireneo, desvirtuaste la hipótesis, porque tu historia del anticristo y el milenio. Y de hecho, Eusebio prácticamente está muy cerca de decir exactamente esto. Eso no es parte del Evangelio y desvirtuaste la hipótesis. Eso sería igual de injusto, porque creo que Ireneo diría, no, mi hipótesis es que Jesús. Ya sabes, es como declarar un credo o la regla de la fe. Creo que estás cometiendo, si me permites, creo que estás cometiendo el mismo error que la mayoría de los lectores de Ireneo han cometido, que es que han confundido su argumento sobre la hipótesis con su argumento sobre la regla de la fe. Y creo que describes correctamente el tipo de cosas que pasaban con la regla de la fe. Como que podríamos hacer lo mismo, sabes, tienes razón. Eusebio definitivamente podría acusar a Ireneo de equivocarse en eso. Pero es un argumento diferente. Él hace un argumento distinto cuando habla de la hipótesis, específicamente sobre técnicas de lectura. Se trata de cómo lees un texto. No estoy en desacuerdo con nada de lo que dices. Es que estás usando hipótesis cuando deberías estar diciendo regla de la fe o canon, ¿verdad? Es lo que no significa lo que nosotros entendemos por canon, pero es la palabra griega, ¿no? La regla. Sí, eso.
Ese es el argumento. Hipótesis es mucho más específico para Ireneo, y yo creo que queda muy claro que hipótesis, para Ireneo, significa los personajes, los escenarios y los eventos, igual que en los escolios. Bueno, y él es. Y él, en un punto, incluso bosqueja esto, como que expone cuál era la hipótesis de los evangelios, y es en este sitio donde la gente ha dicho que esto no encaja con otras expresiones de la regla de la fe de Ireneo. Esta es completamente narrativa. Francis Young tiene un artículo donde dice que esta realmente no encaja bien, y es porque no es la regla de la fe. Él está en realidad, esta es la ocasión en la que está expresando la hipótesis, donde expone lo que entiende como la narrativa básica de los evangelios. Y es, ya sabes, la encarnación, el nacimiento virginal, milagros, ministerio, muerte y resurrección, y la segunda venida profetizada. O sea, eso es todo. Entonces, cuando acusa a los valentinianos de ignorar, falsificar, romper o de alguna manera malinterpretar la hipótesis, es un tipo de argumento diferente. No es que tu teología esté equivocada, es que estás leyendo este texto de una manera que ignora la esencia del texto. Y es un argumento clásico en contra de la interpretación alegórica. Es que no estás prestando atención a toda la narrativa. Te estás enfocando en el vocabulario particular de una sola frase y no me interesa decir que Ireneo tiene razón y los valentinianos están equivocados. No creas que eso quiero decir. Ese no es mi tema. Más bien, trato de llamar la atención sobre algo que hemos pasado por alto al leer a Ireneo. Pasamos por alto su argumentación. La persona más cercana a esto, Brickman, como que ya había señalado esto antes que yo, que este es un argumento distinto. Esto no es mi teología contra tu teología. Esta es mi técnica de lectura, que es similar, digamos, a la de los gramáticos alejandrinos, en contraste con tu técnica de lectura, que se parece a la de los alegoristas alejandrinos, ¿verdad? Es un argumento antialegórico, y no es casualidad que Orígenes no aprecie este tipo de lecturas. Solo lo hace una vez, y se disculpa por hacerlo. Y luego Epifanio utiliza argumentos de hipótesis para argumentar en contra de Orígenes. Él abiertamente invoca la hipótesis para argumentar en contra de la historia de la interpretación alegórica de las escrituras. Así que es parte de este sistema más amplio de enfoques no alegóricos a las escrituras, o al menos de la retórica antialegórica, que conozco. Ireneo también recurre a cosas que se pueden caracterizar de esa manera. Estoy consciente de eso, pero es parte de un conjunto clásico de argumentos, es lo que quiero decir. Parece justo. Pero ¿dirías que no hay relación entre la regla de fe y una hipótesis? Porque a mí me parece que tú tendrías, pues, el meollo de la historia del Evangelio que se parecería a esa regla de fe. Jesús nació en un cuerpo real de la Virgen María, que cumple profecías, que su Padre es el Creador, que muere en una cruz y que resucita. Eso justo es, esa es la hipótesis de los Evangelios, pero también es la regla de fe. ¿Estarías de acuerdo con eso? Bueno, no creo que eso sea exactamente la regla de fe. La regla de fe, él nos da la regla de fe, ¿no? Él la expone, así que son un poco diferentes para Ireneo. Y lectores anteriores ya han notado este problema antes. Puedes revisar mis notas al pie para eso. Bueno, pero sí, definitivamente no estoy diciendo que estén totalmente separadas. Él usa, pero son dos tipos diferentes de afirmaciones y usa diferentes argumentos para apoyarlas. Cuando él trata de justificar su regla de fe frente a ellos, él sabe que está. Son solo afirmaciones, unas contra otras. Y él usa diferentes tipos de argumentos, ¿verdad? Él apela a la tradición oral transmitida por los apóstoles, ¿no? ¿Y qué pasaría si perdiéramos todos nuestros evangelios? Ese es el argumento, ¿no? Él hace diferentes tipos de argumentos para decir, por esto mi regla de fe es mejor. Es católica, es universal, se remonta a los apóstoles. Así que él sabe que tiene que respaldar eso con ciertos tipos de justificaciones. Mientras que cuando se trata del argumento de la hipótesis, ese en sí mismo es en realidad una especie de justificación para su crítica a la alegorización valentiniana. Tienes que atender a la hipótesis en lugar de interpretar detalles minúsculos de un solo pasaje. Y respalda eso solo con otras referencias al contexto. Así que lo respalda con lo que viene después, un párrafo más adelante. Entonces, él hace un tipo diferente de argumento porque es una lógica diferente. Diciendo que tienes que leer esto, ya sabes, dentro del resto del versículo o con. Tienes toda la razón en que su idea de lo que realmente tratan los evangelios está obviamente conectada con su idea de lo que es la verdadera teología.
Así que sí, tú estás totalmente, no estoy en desacuerdo con eso, pero no es. En cierto modo, no es lo que me importa, creo. No es eso, no es lo que me importa. El argumento al que quiero llamar la atención es que los vectores de Ireneo, durante 100 años, han mezclado estos conceptos entre sí. E Ireneo, de hecho, está haciendo dos tipos distintos de argumentos. Eso supone esta categoría importante de una hipótesis que la gente ha dejado fuera en las traducciones. Puedes ir a leer la traducción de William de Epifanio y él simplemente tiene que reorganizar toda la gramática porque no tiene una manera de traducir esa palabra, porque no sabe qué está pasando, así que simplemente la omite. Que, en general, es una traducción brillante. No estoy criticando esa traducción. Creo que ha hecho un gran trabajo. Pero hay antecedentes de gente leyendo la interpretación de los evangelios y no lo capta. Este es un término clave en la teoría literaria helenística, y por eso se malinterpreta a Ireneo, a Epifanio, etcétera, etcétera. Eso me interesa, supongo. Yo no. No estoy en desacuerdo contigo. No estoy diciendo que los valentinianos en realidad no estén en desacuerdo sobre teología. Solo que estoy tratando de llamar la atención sobre esa distinción y no usar hipótesis para referirme solo a teología. Se refiere más bien al arco narrativo, ¿no? Exacto. Está bien si lo haces. O sea, solo estamos tratando de entender aquí. Así que, pasemos a tu artículo. Entonces, tu artículo es sobre Marción el crítico textual. Y tengo entendido que va a salir muy pronto. Creo que para ahora ya debe estar publicado. Ah, perfecto. Bueno, eso va a salir en el Journal of Early Christian Studies. Y me pregunto si podrías darnos un resumen rápido de eso, porque creo que lo que estás diciendo aquí fue increíble cuando lo leí, porque fue como una experiencia de sincronía. Así que escribí mi libro sobre Marción, básicamente el año pasado, por estas fechas. He estado esperando más de un año a que Fortris lo publique, lo cual es frustrante, y estoy seguro de que tú estás pasando por lo mismo. Pero llegué exactamente a la misma conclusión que tú. Y luego leí tu artículo 9 meses después y pensé, wow, debimos haber estado pensando esto exactamente al mismo tiempo. Esto ya me ha pasado antes. Y la verdad me da mucho gusto que hayas podido exponer esto de manera más completa. Pero ¿podrías darnos un resumen rápido del artículo? Sí, claro. Entonces, si vemos la historia de los estudios sobre Marción, sobre la gente que asume que Marción es de alguna manera responsable de la forma del Evangelio que se le atribuye, lo cual, por cierto, estoy dejando entre paréntesis solo para los fines de este artículo. Entonces, si observamos a esas personas, toda la historia, desde Adolf Harnack, pasando por Judith Liu hasta Sebastian Moe, la historia de los estudiosos que han investigado el Evangelio de Marción y asumen que él es responsable de la forma de ese Evangelio. Una y otra vez, insisten en esta representación de Marción que aparece en Tertuliano y en Orígenes, en particular, como un emendador o como un diordotis. El griego, exactamente, pero básicamente significa un corrector. Y toman esto y dicen, mira, estas personas están admitiendo que Marción es una especie de crítico textual. Lo llaman corrector y luego muestran, como que, mira, qué trabajo tan pésimo de corrección hizo. Exacto. Y así se siguen. Él mutiló el texto. Él pensaba que era un corrector, pero no lo es. Y dicen, mira, esta es una manera en la que podemos entender cómo Marción debió haber pensado sobre lo que estaba haciendo. Y o como los primeros lectores de Marción habrían entendido este producto. De que este nuevo evangelio sale al mercado en relación con el evangelio de Lucas, ¿verdad? Ese es el tipo de cosas. Él debió haber pensado en sí mismo como un crítico textual. Está participando en la crítica textual, tal como se entendía en la antigüedad. Y Robert Grant ha publicado como 3 cosas sobre esto, incluyendo todo un capítulo en uno de sus libros dedicado completamente a entender a Marción a la luz de la crítica textual antigua. Los alejandrinos, obviamente, como Zenódoto, Aristófanes de Bizancio y Aristarco de Samotracia. Así como Galeno y su práctica de la crítica textual, que es muy complicada. Así que hay una larga historia de eruditos haciendo esto. Y por eso, mi argumento es que si ves cómo se practicaba la crítica textual en la antigüedad, es algo. Su objetivo, lo que la hace diferente de hacer cualquier cosa con los textos, es, una y otra vez,
Se enfatiza que el desarrollo alejandrino, cuando inventaron lo que la gente piensa como emendatio, lo que la gente entiende como la corrección de textos, lo que desarrollaron fue una manera de registrar. Registrar los problemas en el texto y proponer soluciones a esos problemas, sin cambiar el texto recibido. Que la crítica textual en la antigüedad se caracteriza por ser conservadora. Es la capacidad de registrar un problema y una solución al problema sin cambiarlo, transmitiendo las cosas tal cual. Y esto se refleja. Realmente no nos importa. Para los fines de entender a Marción, no nos importa lo que realmente hicieron los alejandrinos en el siglo III AS, siglo II AS. Como que hay toda una historia detrás de ellos, ¿no? Pero eso en realidad no importa. Para que conste, yo creo que de hecho, sí es cierto que ellos no hicieron ningún cambio. Tenían un texto recibido que anotaban. En mis notas al pie hay argumentos en ese sentido, pero eso realmente no importa mucho. Lo que realmente importa es como la gente en los siglos I, II y III recordaba lo que ellos hicieron y cómo lo imitaron. Y si ves las fuentes de ese periodo sobre los alejandrinos, muy constantemente lo que se destaca de ellos es que no cambiaron el texto tal como lo recibieron. Y hay una polémica establecida, ya sea en Galeno o sobre el corpus de Aristóteles, que es muy complejo. Hay una polémica heredada sobre fraudes, sobre charlatanes, estafadores, gente que intenta lucrar y de vez en cuando. Solo un tipo realmente tonto, un idiota que no sabe lo que está haciendo, lo que hace es que arregle el texto. No transmiten el texto corrompido tal como lo recibieron. Lo corrigen y te lo entregan ya corregido. Y entonces, por eso los convierte en fraudes. Eso los convierte en malos eruditos y a veces moralmente malos, ¿no? Por supuesto. Entonces, sugiero que esto es exactamente lo que están haciendo Tertuliano y Orígenes. Ellos están participando en el mismo tipo de retórica, el uso del mismo recurso de decir, bueno, Marción. Así que, según su suposición, tienen a Lucas y a Marción y saben que Marción tiene que venir después. Y saben que lo que él hizo fue eliminar cosas. Así que al llamarlo emendador, no lo están poniendo en una categoría en la que debería encajar. Naturalmente, como parte de la cultura intelectual del siglo II, lo están encasillando en una categoría según la cual él es un rotundo y total fracaso, en la que rompe la regla central de la ética de la crítica textual, que es conservar el texto antiguo, la lectura establecida y recibida. Así que está siendo un mal erudito. Y, por supuesto, eso es exactamente lo que Orígenes y Tertuliano quieren que pienses, ¿verdad? Quieren decir que está fallando en esto, que es un idiota. Eso es lo que quieren que creas. Así que al llamarlo emendador, al llamarlo crítico, un crítico textual de algún tipo, no le están dando un título honorífico. Están diciendo, piensa en su actividad de esta manera. Y verás que es un fracasado total. Y esto es algo obvio en Orígenes, quien acusa a otro grupo de oponentes de falsificar su propio debate en el que él participaba. Y él dice, ya sabes, están actuando como malos críticos textuales, como Marción, que también es un mal crítico textual. O sea, el obvio, en este contexto, la gente con la que debate, piensan como que están haciendo una composición literaria. Están escribiendo este debate. Y él dice, no, no están siendo críticos literarios. No están, perdón, no están, ya sabes, componiendo nuevas obras, están siendo malos críticos textuales. Así que no es así como ellos se entienden a sí mismos, es como él quiere que sean entendidos. Y de la misma manera, él dice lo mismo sobre Marción y sobre Marción. En ese momento, simplemente se da por hecho, no hay debate sobre Marción en el contexto de Orígenes. Él obviamente corrompe textos, ¿verdad? El punto básico es que la crítica textual no es lo que hacía Marción, y por eso Ireneo quiere que pienses en él como un crítico textual. Obviamente porque en eso falla. Sí, bueno, creo que lo has dicho muy bien. Entonces, hay un par de cosas que solo quiero señalar, como para promover esta tesis, que es absolutamente cierta. Y que, de alguna manera, me parece un poco chistosa. Porque los estudiosos modernos dan la impresión de que Robert Brandt y Christian Marchesi quieren hacerle un favor a Marción restituyéndolo como crítico textual. Sabes, no hay evidencia,
ni de la boca de Marción ni siquiera de ningún otro marcionita, de que lo hayan presentado como un crítico textual. Son solo los heresiólogos. Pero lo interesante es que, si Grant y Marcus retoman, como tú lo has hecho, esta venerable tradición alejandrina de la crítica textual, y piensan que al presentar a Marción como un crítico textual, lo honran, o al menos lo colocan en un contexto en el que sería valorado. Pero irónicamente, como bien señalas, eso es simplemente creerse la versión heresiológica y luego darle la vuelta. Y eso no está bien. Mencionaste dos teorías heresiológicas sobre cómo Marción publicó su evangelio. Creo que aquí debemos ser muy cuidadosos con nuestro lenguaje. En una, Endo escribe, él es un evangelista. Y, curiosamente, Marcus Vincent ha seguido más o menos esta idea en la época moderna. Y, hasta cierto punto, Matthias Klinghardt, que Marción es en realidad el autor del primer evangelio. Y esto es sorprendente, porque también adopta la postura heresiológica. Por supuesto, la modifica de una manera que, ya sabes, honra a Marción o simpatiza con Marción, pero sigue siendo una postura heresiológica. Y luego, por supuesto, la otra postura es que él es un crítico textual y enmendador que conscientemente revisa Lucas y elimina todo lo que no concuerda con su teología. Ambas son posturas heresiológicas. Ambas, creo yo, para ser claro, están gravemente equivocadas y son muy profundamente erróneas. Pero no debería sesgar la conversación. Creo que, ya sabes, es el deber de los académicos. Creo, y Jason Bedun en verdad, creo que ha hecho el mejor trabajo sobre esto. Pero creo que es deber de los académicos proponer una teoría que no perpetúe ese discurso heresiológico. Y creo que Bedun y yo básicamente estamos de acuerdo en que, digo, tiene sus matices, pero que Marción hereda un evangelio. Que él no se ve a sí mismo como un evangelista, no se ve a sí mismo como inspirado por el Espíritu Santo. Él no se vería a sí mismo como apostólico. Su apóstol es Pablo. Y aunque hubiera recibido algo como el Lucas canónico en sus manos, e incluso si él lo creyera distorsionado de algún modo, no estoy seguro de que hubiera dicho, tengo la autoridad apostólica para crear un nuevo evangelio con lo que creo que es la hipótesis, usando tu término. En fin, creo que mi última pregunta es, y no te sientas obligado a contestar, pero ¿cuál es tu percepción de cómo se vería Marción a sí mismo en este caso? Sé que la evidencia es fragmentaria, pero ¿has pensado en esto o te gustaría proponernos algunas ideas? Sí lo he pensado. Y no te voy a responder al 100, porque quisiera escribir un libro más adelante. Pero sí te diré, voy a desafiarte hasta cierto punto, y luego te insinuaré cuál es mi respuesta. Creo que no has representado completamente. No creo que hayas descrito con precisión los datos sobre interpretaciones heresiológicos de Marción. Solo quiero puntualizar algo que, en mi opinión, hace toda la diferencia, bueno, por lo menos para mí. Y hablo en especial de Ireneo, que es nuestra primera fuente. Muy probablemente. Digo, sé que hay otros fragmentos pequeños y cosas que algunos creen que aluden a Marción o no, como Dionisio de Corinto o algo así. En general, digamos que Ireneo es nuestra primera gran referencia al Evangelio de Marción. Y él no hace lo que hace Tertuliano, ¿verdad? Así que ambos estamos de acuerdo en que Tertuliano y Orígenes quieren decir que Marción es un emendador y que es pésimo en eso, ¿no? Eso es lo que quieren que crea sobre él. Ireneo no hace lo mismo respecto a Marción como evangelista. No lo piensa. Digamos, no deberías pensar en Marción como un evangelista. Él dice que Marción pretende ser un evangelista. Él dice, Marción quiere que sus seguidores confíen en él más que en los discípulos, ¿verdad? Y no creo que Marción haya dicho exactamente eso de ninguna manera. Así que no voy tan lejos. No me trago esa parte de la retórica. Ireneo quiere negarlo, ¿verdad? Quiere decirlo, pero no es el caso. Marción no es un evangelista. Él quiere negarle ese título, que hace una diferencia, ¿no? Es muy sutil.
El equivalente sería que Tertuliano dijera, Marción pretende ser un emendador, pero no lo es. No lo veas como un emendador. Ahora, a Tertuliano le parece perfecto que pienses en Marción como un emendador, porque él no está haciendo eso. Pero Ireneo es diferente. Ireneo dice, no lo veas como evangelista, porque lo que escribió no es un evangelio. Esa es una pequeña diferencia. Y algún día voy a argumentar que sí creo, por razones que no tienen que ver solo con los datos heresiológicos, por algunas razones que considero internas al texto. Sí creo que nuestra mejor explicación, dado lo pésimos que son los datos. Bueno, incluso antes, personalmente creo que alguien compuso este evangelio para Marción, de una manera que lo hace distinto al evangelio de Lucas. Hay cuestiones de secuencia ahí que son complicadas, pero creo que alguien tuvo que componer este evangelio usando algo que se parecía al texto tradicional de Lucas. Y luego sí creo que la mejor explicación, y esto lo digo como con menos confianza, que la mejor explicación es que tal vez fue Marción. Ahora, podría estar equivocado en eso, pero no lo creo. Él cree que está haciendo el mismo tipo de cosa que Ireneo pensaba que Lucas estaba haciendo. Porque no creo que esa categoría exista todavía. Todavía no existe esa categoría de autor de evangelio de esa manera. Creo que él está participando en un discurso anterior, junto con otras personas, en una forma más antigua de pensar sobre los textos, y en la producción de textos que vemos en autores preireneanos y en algunos autores postireneanos. Pero voy a dejar eso para después. De hecho, lo insinué al final del artículo y podemos hablar más de eso en algún momento en el futuro. Así que no es que solo esté defendiendo a Ireneo aquí. No creo que Ireneo tenga toda la razón. Creo que sí hay algo significativamente distinto en cómo Marción, o quien haya sido, creó ese evangelio, en cómo pensaban sobre estos textos y la autoría. Pero no es solo eso. Pero no nada más es que estén equivocados. Yo creo que esa es una conversación para otro día. Sí. Así que creo que una forma más neutral de decirlo es que quien haya escrito el texto del Evangelio de Marción Exacto. lo escribió para que fuera distinto, no de Lucas, porque no podemos afirmar que existiera, sino distinto de otros evangelios que sí estaban disponibles. No sabemos si Lucas siquiera estaba disponible. Así que creo que lo que podemos decir es que sí, digo, obviamente es un producto consciente de la inteligencia humana. Se ve muy diferente de lo que pensamos como marca, pero no exageradamente. Y se ve diferente de Mateo, pero de nuevo, tal vez no en términos de la hipótesis. No, creo que tienes razón en eso. Ahí es donde estamos de acuerdo. Sí creo que quien haya compuesto esto, pensó que está bajo la misma hipótesis que los evangelios anteriores. Sí, Exacto. Sí, y yo solo diría, bueno, obviamente, ya sabes. Con el tiempo podrás leer mi propio trabajo sobre esto. La idea de Marción como autor es que no he visto ni una pizca de evidencia de eso que no viniera de, que provenga del verdadero Marción. No, pero creo que, ya sabes, es interesante. Hay que considerar dos cosas. Primero, Justino Mártir es el primero en atacar a Marción. Él dice que escribe todo un libro contra Marción. Bueno, y aparentemente no menciona nada de esto, ni a Marción como crítico textual, ni a Marción como autor. Ahora, claro, eso es un argumento de silencio. Pero el otro punto a tomar en cuenta es que Tertuliano, es un silencio delatador e importante, parte de mi argumento. Creo que Justino ve los evangelios de forma diferente, así que tienes razón, pero continúa. y luego Tertuliano, si ves a Marcus Vincent, quien estaba impulsando la idea de Marción como autor, en realidad depende principalmente de Tertuliano. Creo que se le pasa este pasaje de Ireneo, que mencionaste. No me parece muy convincente el trabajo de Vincent. Sí, bueno, es Tertuliano quien también presenta a Marción como un evangelizador, es decir, un evangelista. ¿Valentiniano? Sí, creo que el desafío es, bueno, el desafío siempre es, no necesariamente decir algo diferente al heresiólogo, eso te lo concedo. Pero creo que el desafío es realmente ponerse en sus zapatos, del lado de Marción y reconocerle su mérito. Y, honestamente, todo eso tiene que ser una reconstrucción, porque, de hecho, no existe. Así que no es como si tuviéramos una fuente no heresiológica.
pero creo que sí tenemos buenas reconstrucciones de los evangelios. Y ahí es donde me gustaría empezar. Perdón, buenas reconstrucciones del Evangelio de Marción. Y creo que ahí es donde podríamos obtener datos tangibles reales y trabajar sobre eso. Pero, en cualquier caso, creo que, como mencionaste, esto es un debate más largo. Y voy a estar al tanto de tus propuestas. Y espero que me lo hagas saber y que se lo hagas saber a todos, mientras trabajas y resuelves esto. Y sí creo que este canal en particular sería un medio fenomenal. Y yo, por mi parte, espero con ansias tanto el artículo como el libro. Ian tuvo la amabilidad de darme como una especie de versión preliminar en pruebas. Así que puedo dar fe de que es un trabajo académico excelente. Y quiero asegurarme de que todos lo sepan. Entonces, Ian, ¿de qué otra forma podemos apoyarte? ¿Qué más quieres que la gente sepa? Has sido muy generoso. Muchas gracias por invitarme. También espero con interés leer tu libro, y tal vez un día podamos platicar en algún lugar sobre él, en algún momento en el futuro. Lo único más que quiero promover, además de mi libro sobre la hipótesis de los evangelios, es que conduzco un podcast. Co-conduzco un podcast con Laura Robinson, que no es un podcast de libros nuevos ni de los últimos avances académicos. Es un podcast de libros antiguos. Lo empezamos en la maestría, cuando estábamos haciendo nuestros exámenes, y proliferaban todos estos podcasts que trataban de libros nuevos en el campo, y cosas así. Y son muy buenos e interesantes. Pero pensamos, ¿no estaría bien tener un podcast sobre lo más antiguo, que todos tienen que citar de todas formas, y que tienes que estudiar para los exámenes, si eres estudiante de posgrado? Así que creamos uno, se llama The New Testament Review. Y nosotros, en New Testament Review, presentamos, hacemos reseñas, contextualizamos lo mejor posible y, cuando se puede, hablamos de la recepción de textos clave en la investigación. Y como que seguimos una regla general de 20 años para la publicación destacada, pero claro, también hablamos de la aceptación de esa obra. Por ejemplo, tenemos un episodio sobre el libro clásico de Adolf Harnack sobre Marción. Y hablamos sobre la aceptación de ese libro por parte de Sebastian Moll, y hablamos de varias personas y de cómo han leído ese libro, en particular a lo largo de los años. Porque ese libro es profundamente problemático, pero todos tienen que citarlo. Entonces, si quieres una introducción a obras clásicas de estudios del Nuevo Testamento anticuadas, pero que son importantes, es un recurso para el público. Gracias, David, por dejarme promoverlo. Y no ganamos ni un peso. Más bien, gasto $14 al mes. Es más que nada un proyecto de pasión para conectar con gente interesante. Excelente. Bueno, estoy seguro de que eso es muy útil y pondré enlaces o lo que sea para que la gente tenga acceso. Muy bien. Pues muchas gracias, Ian. Bien hecho y sigue así. Tal vez nos veamos la próxima vez y seguimos con este increíble, bueno, estudio en este campo tan asombroso que a menudo es poco valorado. Pero sí, me da gusto tenerte aquí y como colega. Así que gracias de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.